Muy buenas a todos. Hoy venimos a presentar este podcast con un invitado muy especial que nos va a hablar y le vamos a hacer preguntas sobre el sistema educativo. Aquí tenemos a Valeri Bosikashvili. Hola. Bueno, ¿nos podrías decir quién eres? Bueno, yo soy Valeri Bosikashvili, un estudiante de tercero de la ESO que el curso que viene va a pasar al cuarto de la ESO y estoy aquí para dar mi opinión sobre el sistema educativo actual y de lo que me queráis hablar. Vale. Pues, bueno, Valeri tiene 15 años, por cierto. Como nosotros. Como nosotros. De hecho, vamos a la misma clase. Y bueno, por la primera pregunta, ¿sientes que el sistema educativo te prepara para la vida real? ¿Por qué sí o por qué no? Pues yo creo que sí y no serían ambas respuestas correctas, porque en parte sí, ya que deberíamos de trabajar con diferentes tipos de personas a lo largo de nuestra vida laboral, y también no, porque por ejemplo, las prácticas en la clase y tal nos dan más tiempo del que deberíamos de tener, porque si bien tenemos varias horas de clase y tal, hay veces en los que si por ejemplo en tu trabajo te piden un proyecto no te darán una semana de límite para hacerlo. Habrá veces que pues puede ser que sea una emergencia o algo y tal, tengas que hacerlo antes y tengas que entregarlo de buena forma. Pero en parte yo creo que sí que está bastante bien preparado para la vida laboral. ¿Y tú crees que se ha ido degradando con el tiempo, o sea, que ha ido empeorando? Realmente esto no te lo podría decir ni confirmar, ya que si bien algunos dicen que el sistema educativo de antes era mejor porque era más complicado, al final se ha ido adaptando al intelecto de cada generación, y si yo que sé, a una generación le cuesta más aprender, no le vamos a avanzar de nivel o lo que sea, si no aprende ya una cosa básica. Así que siempre se intenta como adaptar a toda la gente para que lo puedan comprender y utilizar de buena forma. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los problemas principales del sistema educativo? El sistema educativo en sí no tiene ningún problema. El problema es lo que hay dentro del sistema educativo, porque si bien el sistema está bien hecho, lo que no está bien hecho es, por ejemplo, algunos profesores y tal, que seas profesor o lo que sea, o sea, el hecho de ser profesor es para enseñar a otros de la forma, aunque sea simple y aunque no sea tan complejo. A veces hay que buscar otros métodos y algunas veces los profesores no saben cómo usar esos otros métodos y siempre están allí como autorrepitiéndose. Exacto, explicando siempre lo mismo de esta forma, y claro, tú a veces puede ser que no lo llegues a entender, porque ya también en parte del cambio de nivel de primaria a la ESO te introducen como nuevas palabras más avanzadas y tal, y claro, hay algunos conceptos que no llegas a entender y te lo tendrían que como simplificar un poco más y explicar. Pues claro, esto en parte también se debe, ya que no es a una única persona a la que se debe de enseñar en una clase, es a todos, y siempre se intenta como equilibrar. Pero eso también es un fallo a veces, ya que si por ejemplo hay una persona que tiene mejores capacidades en algo que otra persona, en este caso esa persona tendría que mantenerse a nivel de los otros, y lamentablemente por el sistema tendría que o pagarse clases extra para lo que se le da bien y aprender más, o optar por otras opciones que cuestan más dinero. Pero también muchas veces cuando una persona se le da muy mal una asignatura, por ejemplo, y a otra se le da estupendamente, la califican, depende de qué asignaturas, que una persona es lista y otra persona que no.
y al igual esa persona tiene otras cualidades, ¿no? ¿Tú crees que es así, no? Claro, o sea, eso sí, porque lo que pasa es que yo opino que tanto en la secundaria como en el bachillerato quieren como dar la educación así como necesaria y primaria y tal, importante, los estudios básicos, por así decirlo, pero al final en la vida no hay cosas que tú no elegirás estudiar lo que sea, y claro, el hecho de que tú ya elijas el hecho de que estudiar cuando vayas a la universidad y tal también me parece un poco mal, porque si bien está muy bien que tengamos más conocimientos y tal, porque al final conocimiento es poder, pero al final si es algo que no te gusta, al final no lo acabas de comprender del todo, a menos de que te esfuerces demasiado, y al final si te esfuerzas para algo que no te gusta y tal, no se te quedará del todo, porque te lo estás como obligando a aprender aunque no quieras. ¿Crees que se fomenta la creatividad o solo la memorización? Esto ya depende de cada uno independientemente, porque si bien el sistema educativo enseña ciertas cosas, depende de uno de cómo los quiera aprender, porque si bien puedes seguir la explicación del profesor, que es ya más memorística y tal, y seguir lo que dice el profesor, también puede verlo desde otro punto de vista, simplificarlo a su manera y llevarlo, pues como has dicho, de una forma más creativa. Y yo que sé, a la hora de estudiar, puede ponerse a estudiar algo, yo que sé, un teorema, y en vez de poner, yo que sé, A al cuadrado o B al cuadrado, puede poner, pues si sumamos 2 Felipe y 3 Diegos, pues da esto. Y claro, al final es uno mismo el que decide cómo quiere estudiar, ya que si bien hay un sistema hecho para que estudiemos de cierta forma, el sistema dice qué debemos de estudiar, no cómo lo debemos de estudiar. Claro. Y es una decisión personal al final. Para la gente con necesidades específicas, ¿cómo se trata? ¿O cómo crees que se debería tratar? Pues sinceramente este es un tema muy complicado, ya que tampoco los aislaría de una forma así al resto de personas, pero si bien haría como algo para igualar el nivel de las personas con necesidades, ya que no es por el hecho de que sea menos algo o menos de esto. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertas dificultades para hacer algo, pero tienen buenos dotes para hacer otra cosa debido a una condición que tienen mental. Y claro, pues depende también la condición mental que tengan, ya que hay algunas personas que sí que es cierto que les cuesta como relacionarse con los demás, pero que pueden como generar como aspectos positivos en otras cosas, porque al final hay muchas cosas que sí que son importantes, como relacionarse con los demás y tal, o en el ámbito estudiantil de adquirir conocimientos y cosas así, pues sí que se debería como de priorizar lo que el alumnado quiere aprender, ya que si bien, yo que sé, por ejemplo, las lenguas son importantes, pero también hay gente que no valora las lenguas igual. Yo pues sí que valoro estar aquí hablando con vosotros, pero considero que esto se debería de estudiar como no, por ejemplo, lo de cómo hacer un árbol en morfosintaxis y cosas así, a menos de que tú mismo quieras por decisión personal, o sea que allí sí que lo comprendo, que tú, yo que sé, te quieres dedicar más a las letras, al hecho de los idiomas, aprender cómo surgen y toda su historia y tal. Pero claro, si al final tú no quieres aprender esto y no tienes como esa motivación, pues tampoco se debería de como enseñar a la fuerza y calificar según tus dotes a esto. Claro, entonces, ¿tú consideras que
tendríamos que cambiar de materias. No así en sí, pero sí que, por ejemplo, en la primaria pues es un momento en el que tú más o menos te estás como desarrollando tus gustos y tal, y estás aprendiendo más cosas como, yo qué sé, las emociones mismo y tal. Y yo qué sé, pues que allí te pongan como las opciones que podrías estudiar en secundaria y ya hacerlas allí, porque yo considero que se está dando demasiada importancia a las lenguas, ya que si bien son importantes para poder comunicarnos, sí que es cierto que yo cuando hablo con una persona no le tengo que decir él es un adjetivo y tal, ¿no? Pero al final eso es conocimiento y sirve y tal. Lo que quiero decir es que si yo voy yo qué sé, a ser científico, yo no necesito explicarle a otro científico que él es un sujeto y no Claro, es que Claro, pero aquí viene otra pregunta. La gente que va a la ESO, bueno, nosotros, mucha gente no tiene claro qué quiere hacer. Entonces, ¿cómo le vas a entrar con un tema que al igual no querría hacer? Y imagínate que en las lenguas sí. Porque también debería de haber como, o sea, debería de haber como varias opciones de hacer en la ESO, o sea, como si fuese un bachillerato. Lo único que podrías elegir como una opción que se vaya más por las ciencias, como en humanidades o lengua. Claro, como clasificar tipos de ESO, ¿no? O directamente una que fuese la ESO general y así. Para que es indeciso. Claro. Para así dar oportunidades a cualquiera de que si tú ya sabes qué quieres hacer, no tener que comerte 4 años de educación de algo que no quieres aprender. Porque, claro, al se final... hace pesado. Y además, el hecho de la educación no es algo que se deba de tomar a la ligera. De hecho, es algo muy importante para nosotros. Claro. Puede ser que... Estás jugando con tu futuro. Claro. A ver, puede ser que en una empresa no te pidan allí las notas de su primer trimestre de segundo de la ESO, pero sí a la hora de hacer media, puede ser que, yo qué sé, te pidan Te piden títulos cuando sí. vas a o sea, lo que sí que te piden notas es a las universidades. Sí, por eso, o sea, al final, en el sistema actual lo que se debe de ir haciendo es como graduar la educación que van dando, porque si bien no es lo mismo la ESO del bachillerato o la universidad, sí que se debería como que hacer así como la elección de que quieres estudiar un poquito antes. ¿Qué papel tiene la tecnología en las aulas? ¿Tú crees que ayuda, que distrae? Si bien se podría usar de múltiples formas y tal, según experiencia propia, podría decir que se debería de tener más control sobre eso, ya que hay varias personas que no le dan buen uso y claro, debería de estar como más regulado, que de alguna manera yo qué sé, los profesores o los coordinadores del centro pudiesen acceder a lo que hacen los alumnos en el portátil de allá y tal, o de hecho así y tal, porque si bien no son sus propios portátiles y cosas así, Claro, están bajo su tutela, digamos. sí, su dominio, ya que normalmente lo utilizan con el control del instituto, y si no es así tampoco deberían dejar que utilicen correos personales allí para algo estudiantil, porque según lo que he vivido, bastante gente lo utiliza para jugar entre clases o así. Claro, también hay otra gente que sí que lo utiliza para hacer las tareas asignadas y tal, y pues a veces incluso invierte las tareas en portátil y así. Pero también hay los típicos que copian en clase. Claro. Y aquí podemos entrar en un tema que es de copiar en clase. Se debe a que mucha gente, por lo que hablamos antes, la ESO, como tiene varios campos, muchas asignaturas,
al final esto llega como a la gente que ya sabe lo que quiere hacer, le provoca la necesidad de pues yo para qué me quiero esforzar en esto si ya sé lo que tengo que estudiar, en lo que me tengo que aprender, ¿sabes? O sea, en lo que me voy a enfocar. Entonces, por eso tiran de las inteligencias artificiales. Claro. Clases de Se nota. Pero a ver, o sea, si bien es por eso, también es por otro. Por eso dije yo antes que porque te dejen como elegir lo que quieres hacer. Ya que, y también se debería de regular el uso de la inteligencia artificial, ya que si bien la inteligencia artificial se puede aplicar de varias formas muy correctas, no me refiero a limitar la inteligencia artificial de que, por ejemplo, no se use en casos violentos y tal, porque eso ya está limitado por ciertas partes, sino por el hecho de que también comprobar la información que se da, que sea más precisa, porque al final si la gente recurre a las inteligencias artificiales es porque busca una respuesta correcta y rápida. Claro. Y bueno, también lo que has comentado ahora, de que la gente solo utiliza estas inteligencias artificiales para copiarse en un examen sobre una asignatura que no les convence, que no lo van a estudiar, que no les trae la asignatura en sí, pues también es cierto de cierta forma, y por eso se debería aplicar lo que he dicho yo antes de ramificar la ESO, o sea, diferentes estilos. Y porque al final, no tanto para entrar al bachillerato, ya que al bachillerato si tu instituto ya tiene un bachillerato en sí, tienes como más probabilidades, tienes preferencia para entrar en ese bachillerato. Pero si vienes de otros institutos y tal, te pedirán una media, y la media es de todas las asignaturas de todos los cursos. Bueno, no, de todos los cursos no, de hecho en bachillerato solo se considera cuarto. Sí. ¿Ah, sí? Sí, solo cuarto. Pero el caso es que, yo qué sé, si quieres entrar a una FP, pongamos de mecánica, pues ya te pedirán como cierta media para poder entrar a ciertas instituciones. Porque si bien hay algunas instituciones que ya sí que tienen FP también y tienen varias cosas para elegir y tal, normalmente no suele ser el caso de que tengan FP también. Por ejemplo, hay FPs que no se encuentran tan fácilmente, y hay gente que se tiene que ir a otras ciudades solo para hacer una FP. Y bueno, que eso les puede perjudicar un poco tanto en el ámbito estudiantil como estudiantes y alumnos de FP como personalmente. ¿Qué opinas del tema de que se hagan 3 meses casi de vacaciones? Pues esto es un tema muy polémico que se ha dado últimamente en las redes y quería dar mi opinión. O sea, lo que yo considero que deberían de hacer no es el hecho de reducir vacaciones en sí, sino que esto básicamente también se debería de hacer en las escuelas, en instituciones públicas y tal, porque si bien es un sistema que han implementado algunas instituciones concertadas, que es el hecho de ir por la mañana y por la tarde, pues podría estar bien para implementarla también en instituciones públicas y así que no reduzcan al final las vacaciones. Claro, es que creo que hay institutos que van solo por la mañana. Ya, de hecho yo fui a un instituto que solo iba por la mañana y tal. Y si bien pues a simple vista parece como la mejor opción de vamos por la mañana, al final terminaríamos haciendo las mismas horas y de hecho claro, y podrías elegir si ir al comedor a comer allí o ir a casa y después volver, y aunque parezca un poco qué rollazo y tal, al final a la larga es mejor, porque mientras reduzcan los deberes y eso, yo no veo ningún inconveniente, porque yo personalmente
en el instituto que fui, que era público y tal, pues solo iba por las mañanas, pero ponían más deberes y más cosas, actividades. Y al final, pues también depende qué prefieres, trabajar en casa o trabajar en el colegio. Tarde o temprano tienes que hacer eso. Bueno, eso sí que es encajar en el sistema, por así decirlo, ya que luego hay personas que no hacen los deberes y no estoy directamente no me sabe. Pero incluso se ve en la vida laboral que lo que hacen es trabajar, pero en el sitio, o sea, en tu trabajo, en tu zona de trabajo. Sí que es verdad que hay gente que lo hace desde casa en ordenador, pero no haces como los deberes en casa, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que es mejor la parte de por la mañana, una pausa para comer y tal, y vuelves. Sí, porque Claro. si no, yo creo que desconectas mucho y tienes demasiadas horas, en mi opinión, que no haces nada. No, a ver, también depende. También un gran inconveniente, según yo, que había en eso, es que salíamos como a las 2 o así, a las 2:30, y claro, salíamos con hambre y todo, porque Claro. si bien desayunábamos y almorzábamos allí en el patio y tal, teníamos media horita, pues nos quedábamos luego con hambre porque, claro, Hasta las 2. Es que en verdad yo los viernes en el antiguo cole salía a las 2 y ya pasaba un poco de hambre, pero 2:30 en plan es imagínate, es jodido comparado con la primaria, porque Claro. estás acostumbrado a salir a las 12 o no sé en tu caso, pero claro, al final, si lo hacemos en primaria, pues también creo que deberíamos de continuar haciéndolo en la ESO, porque tampoco veo yo la necesidad de salir antes y así, porque tampoco es como una universidad, turno en mañana o turno en tarde. Y tampoco somos tan mayores, ¿no? A ver, no, yo creo que se puede aprovechar mucho más el tiempo haciendo mañana y tarde. Ya cuando seas más grande vayas a la uni, ya si quieres, pues eliges, pero no sé, al menos en mi caso, digamos que soy más productivo por la mañana, pero igualmente es claro, al final es eso, que al final terminamos haciendo las mismas horas, lo único que hay una pausa de por medio para ir a comer. Pero si bien en el instituto público y tal, pues sí había como un minibar y tal para ir a sí, comer. la cantina. Sí, la cantina, y pues te podías pedir allí de todo, una pizza, hamburguesa y tal. Pero tampoco es en plan de que vayas Ya. a comer en No es casa. un bar típico. Claro, o sea, tampoco hay que comer antes de tiempo, porque, o sea, si tú al final comes en la hora del desayuno, luego los horarios y tal Se desmonta. Es más, claro. al final luego te acostumbras y de mayor pues tendrás ciertos problemas y tal. Pero de sí, mantener una rutina establecida en un horario. ¿Qué opinas de que no se pueda comer en clase? Pues yo creo que depende la situación, Ya. porque, o sea, por ejemplo, con lo que he dicho yo de las públicas, que sí que nos entraba el hambre y eso, pues podríamos llegar a aceptar que se haga como una pausa de... Bueno, no que se haga una pausa, sino entre clase y clase, Un segundo pues... partido, ¿no? No, un segundo patio tampoco, o sea, que entre clase y clase, entre que venga el profesor y no haya clase ni nada, pues sí, yo qué sé, tomarte otra comida o algo para aliviar un poco más el hambre. Pero si es eso, que tú vas por la mañana o vas por la tarde y tal, pues en teoría no debería haber problema, ya que si por la mañana comes, si por el mediodía comes, no tienes necesidad de comer antes también. Igualmente al salir del instituto tienes que merendar si quieres, si tienes hambre. No se tiene que merendar en medio de clase, ni mucho menos.
Sí. ¿Cómo se tratan los temas como la salud mental y el bullying? Pues depende, o sea, sí que más o menos se está poco a poco concienciando más sobre la salud mental, los problemas y las condiciones de otras personas, y también pues es algo con lo que deberíamos de vivir el día a día, ya que la gente que nos rodea, que nos encontramos por la calle o en la clase o en donde sea, pues seguramente al menos nos habremos encontrado con alguna persona que tenga una condición o pues que notemos que sea algo diferente al resto. Y no es caso de aislarlo tampoco, Claro. sino de concienciar de que también existe gente que se puede comportar de forma diferente. Si bien no sea por el hecho de que la salud mental y así, sino de que tenga una forma de ser que no se concibe como normal hoy en día, pues también se debería de concienciar un poco de que cualquier persona, depende de cómo piense, pues no se debería de hacer nada porque Una discriminación. claro, porque algo que deberíamos de tener todos en cuenta es que estamos más cerca de la libertad en sí que en otras épocas históricas. Al final nuestra libertad termina donde comienza la de los otros. Todos somos libres de hacer varias cosas mientras que no afecten a otras personas directamente ni indirectamente. Bueno, indirectamente depende. Si hacemos algo que tiene alguna consecuencia Claro. y Que igual afecta. Claro. Repercute al otro. también es eso que debemos vivir en una sociedad que deberíamos que hay que empatizar, y a veces hay que pensar en todos los posibles casos de lo que pasará si hacemos ciertas cosas. Si bien somos libres en sí, no es algo de que seamos totalmente libres, ya que la sociedad de hoy en día pues tiene como ciertas cosas tachadas que no puedes decir y tal. No por el hecho de que la sociedad nos intente como controlar a nosotros mismos y tal, sino por el hecho de que para que nuestra libertad no sobrepase el de los otros, porque nadie es más que nadie por ser diferente o por ser alguien. Porque el presidente de un país sigue siendo una persona, sigue siendo un humano al final. Y pues tenemos mucha libertad y tampoco necesitamos más, ya que alguna gente opina que estamos como comprimidos por el sistema y cosas así. Muy extremo. Claro. Esta familia, todo eso No, pero al final es eso, o sea, si hay palabras reguladas y tal, que son como tabú y tal, no es por el hecho de que perjudica a la sociedad en sí o algo así, sino porque son temas sensibles, igual que para regular esa. claro, igual que si a alguno de nosotros nos pasa algo malo y tal, nosotros obviamente no haremos que la otra persona recuerde lo malo que ha pasado, ¿no? Por eso en cierta parte nos lo regulamos a nosotros mismos. Claro. ¿Qué opinas del tema de la falta de comprensión entre la población, entre la gente mayor, los menores, mayores? Esa es una pregunta muy interesante, ya que si bien la gente como más mayor y tal muchas veces no empatiza con la gente joven, y por el hecho de vivir ciertas situaciones generalizan, e incluso hay gente que totaliza esas experiencias y se piensa que todas las personas son iguales. Al final nunca debemos de generalizar algo por experiencias propias, sí como una advertencia de que puede pasar, pero no como una regla de que siempre pasará, porque no todos somos iguales, no pensamos iguales, no somos robots y somos humanos con conciencia libre al final.
Y claro, si por ejemplo se acepta, yo qué sé, digamos, soy un señor mayor y tal, y miro que 3 chavales están como quemando una papelera y cosas así, o haciendo actos vandálicos y tal, pues tendré como una mala opinión, pero tampoco es para exagerarlo y luego pues Todos. claro. Pero aquí viene otra cosa, que es a la gente mayor, a los abuelos, se les ha perdido como el respeto de los chavales de 15 años, adolescentes, hacia esa gente mayor. Claro, también es eso, porque también hay que saber cómo tratar a los demás, porque si bien tampoco conocemos a esa gente mayor, pues ya pues, por el hecho de ser mayor le deberíamos de tratar con un poco de respeto y hablándole de usted y tal, si es gente que no conocemos, que es mayor y tal. Y también pues recordar una cosa, sin pasado no habría presente, y eso es algo muy importante. Sin el trabajo de esa gente mayor que actualmente, yo que sé, están jugando a la petanca o están como viviendo su vida de jubilados o de aún no jubilados, pues al final también fueron personas y dieron como cosas y revolucionaron la vida, pues es que no personas concretas, pero sí que gracias a la gente mayor, pues Hoy estamos aquí, ¿no? sí, tenemos más derecho y tal. Sí, bueno, antes me habéis contado que teníais una anécdota con un señor mayor. Si la queréis contar, alguno de los dos. Sí, cuando fuimos al parque nos encontramos cuando nos dijo el señor de la petanca que... Ay, no, está bien. A ver, el caso. ¿qué preguntó? O sea, me acuerdo de lo que respondí. Sí. Porque pues habíamos quedado y tal, habíamos ido a un parque, por así decirlo, y nos habíamos subido a... ¿Cómo se llama la cosa esa? Sí, una base giratoria. Sí, una base giratoria. Y pues estábamos allí divirtiéndonos y casi nos caíamos y tal, y nos reíamos y tal. ¿Y qué pasa? Que justamente vino un señor y tal, y como que nos reprochó de alguna forma de que porque estábamos allí, de que iba a llamar a la policía, y lo dijo directamente. Y también es eso, que supongo que el señor porque también era más o menos de noche y pues no sé, podíamos ser Nos dijo, si no me acuerdo mal, ¿qué estáis haciendo? ¿Esto es para niños? No sé qué. O sea, al final no se debe de juzgar a nadie por lo que hace, bueno, depende qué cosas, ya que si son cosas que afectan a otras personas, yo que sé, como un asesinato, pues ahí sí que debe ser pero es que analizar, como has dicho antes. Sí, claro. No, es que yo también creo que este señor mayor seguro que muchas veces se ha comportado pues como vosotros, como niños jóvenes, Claro. que lo único que quieren es disfrutar, ¿no? Entonces, Claro, y al final, para mí, el entretenimiento no tiene edad. Si, por ejemplo, viene un abuelo y me dice que es fan del Rubius, yo no voy a ir y le voy a decir, oye, esto no es de tu edad, tú no deberías de estar mirando al Rubius o a Auronplay. Pues claro, al final es eso. respetas. Claro, lo respetas porque al final todos somos personas y los justos no tienen edad. Bueno, y también nos dijo que nos fuéramos a buscar novia. Ah, sí. Sí, bueno, serán cosas que supongo que de su época y cosas así, ya que en cierta época franquista se podría decir. Bueno, depende de que ya es bastante Depende que- viejo. Sí. Porque sí, antes del 75, Claro. todavía, sí. Pues se han criado de forma diferente y al final es eso, la crianza de uno mismo
mismo influye mucho más de lo que creemos en Su el comportamiento. Claro. No, y muchas veces lo que tú ves en tu casa influye mucho en cómo te comportas. Si tú ves que tus padres, pues, si tú ves que tus padres pues, se tiran platos o yo qué sé, tú posiblemente repitas ese comportamiento Y lo vas a normalizar. y lo vas a normalizar. Y no solo lo que hay en casa, sino también muchas veces influenciados por los amigos, pues han influenciado. Claro. Y claro, El entorno, ¿no? Mucha Y gente claro. empieza a fumar por influencia de otras personas. Y claro, al final es eso. No se debería de estar permitido hacer actos que perjudiquen contra la vida de uno mismo, ya que, o contra su salud, que vendría a ser algo parecido. Pero igualmente yo opino que también se debería de regular el hecho de quién compra qué y lo que sea. Claro. Porque, a ver, si tú tienes 18 años y tal y piensas en comprar cigarrillos por lo que sea, pues es como, vale, estás tomando tu propia decisión y pues es un adulto responsable y se supone que debes de saber las consecuencias de tus actos y tal. Además que los paquetes de cigarrillos ya de por sí vienen allí como una imagen de que fumar mata y muchas advertencias. Pero bueno, o sea que no que lo prohíban totalmente, porque ya es algo que se ha normalizado lamentablemente en nuestra sociedad, tanto el hecho del alcohol como fumar cigarrillos y tal, al final siguen siendo drogas. Y pues no exterminar todo, ya que al final Cada uno hace con su vida lo que... claro, Pero esto también puede perjudicar a otras personas porque, por ejemplo, con el alcohol hay gente que se vuelve muy violenta, ¿sabes? No, sí, claro. sí, en ese también se debería como que de hacer un control más agudo de estas sustancias, ya que si bien deberían de ser legales, lo que no debería de ser legal Para es todos. comprar, no, bueno, para todos y dar, que no debería de ser legal para todos, pero tampoco, o sea, como controlar la cantidad que se vende, ya que al final mucho de algo siempre va a perjudicar. Claro, Si en exceso. yo qué sé, consumes mucho zumo y tal, procesado y tal, Mucho y frutas. claro, por ejemplo, que lleva azúcar y tal, pues al final, yo qué sé, te puede dar algo de eso. Sí, no. Antes que íbamos yo y Valeria por la calle, hemos visto la tienda que vendían cannabis. Y claro, cannabis, bueno, es una droga y lo que se vendía era la semilla del cannabis. Claro, yo no era capaz de entender cómo es que, como tal, el cannabis en sí se vende. O sea, no sé, a ver, se vende pero no en esta tienda. Y en cambio la semilla del cannabis es legal. No sé cómo explico. Claro, pero al igual es por el proceso que pasa que uno es como que tiene ese enganche y el otro no tanto. No sé. No, porque, o sea, el caso es que el cannabis igualmente pues es algo que, aunque no se venda allí para fumar y tal, se utiliza en algunas medicinas también minoritariamente. Claro, no es lo mismo tomarte una medicina que lleve cannabis que fumarlo directamente. Y también la semilla no sé si es por que pasa por ciertos procesos y tal, pero sí que se debe de como cuidar de cierta forma para que llegue a su punto, por así decirlo, de que deje allí pues lo que vendría a ser como si fuese una droga, ya que el cannabis es una droga al final. Y pues sí debe de mantener ciertos cuidados, pero claro, no se sabe si la persona mantendrá ciertos cuidados o hará otra cosa y tal. Por eso es el de la semilla, porque no todo el mundo sabe cómo cuidarlo, por así decirlo, para que le hace daño realmente a una persona en su salud. Bueno, ahora si tenías algunas preguntas para nosotros, las puedes hacer.
Ya hacer unas preguntas y tal sobre vuestras, por ejemplo, si habéis tenido como alguna experiencia allí en el instituto, en el colegio, de gente que se han comportado agresivos y luego hayáis descubierto el motivo y tal. Como un motivo como profundo. Sí, o sea, de que yo que sé, a esa persona personalmente la pasaba mal o en casa o algo así. O de que tenía problemas con la salud mental. A ver, Yo sí. Bueno, tenía un ex compañero, no hace falta nombre. no voy a decir su nombre con respeto, pero tenía a menudo conductas agresivas hacia alumnos en plan de insultar verbalmente y agredir alguna vez. Pero sí que sé su motivo por el tema de que me lo contaron amigos suyos. Bueno, representa que su madre le pegaba, entonces él pues, lo pasaba muy mal, se separaron sus padres, su padre entró dentro del colectivo LGTBIQ, entonces supongo que lo pasó mal, más que nada pues, por la agresión que recibía por parte de su madre. Realmente no sé si es verdad, porque él nunca me lo ha contado, pero pues amigos suyos sí que me lo contaron y él iba en mi clase y me lo contaron pues gente de clase. Y otra pregunta ¿cuál sería vuestra opinión sobre cosas como en un mismo grupo de amigos o lo que sea, las conductas, por así decirlo, violentas o agresivas? O sea, ¿qué os parece el hecho de que se estén normalizando estas conductas en grupo? ¿Agresivas verbalmente o violentamente? O sea, no en plan de agarrarse a golpes y tal, Ya. sino de, yo qué sé, hacer un juego y que se Un juego de collazos, sí, por ejemplo. O de Ya, que se sí. insulten. A mí no, A ver, no me pero- gusta mucho. Al final creo que esto se ha hecho toda la vida, creo, o sea, no es una cosa de ahora mismo. ¿sabes? Ahora se hace más. ¿Sí? Ya, pero el caso de que tipo, hay muchas cosas que se han estado haciendo durante mucho tiempo, pero que han tenido un parón y ya está, porque, por ejemplo, Ahora se ha normalizado. porque al final si no innovamos, si no cambiamos nuestra manera de pensar hacia un Claro. mundo más pacífico y moderno, pues al final nos quedamos atascados en el pasado. Sí, pues, Deberíamos de dar gracias a pues, lo que ha pasado y de que estemos aquí nosotros, gracias a otra gente y tal, o tampoco deberíamos de tomárnoslo muy a pecho y continuar lo que hacían las otras personas, ya que hay bastantes cosas que antiguamente se hacían mal. Por ejemplo, si hiciéramos todo el tiempo las mismas cosas, la sociedad no avanzaría. Puede ser que nos quedemos en la Mesopotamia. no, pero eso creo que no es un hecho de imitar, sino simplemente que como un adolescente tú eres gilipollas, ¿sabes? O sea, No, A ver, para que me entiendas. pero hay momentos que se hace broma y hay momentos que la broma cansa y es en plan ya para, Bueno. como lo de las collejas que hay. Bueno, pero gente por que eso cansa tú lo y dices, tal. pero al final también no sé. Hay, Ya, pero- hay como ese juego al principio, pero después sí que cansa un poquito y ya paras. No, pero es que de hecho el problema es que mucha gente pues no lo suele como asimilar el hecho de que cuando dices basta es basta. Por ejemplo, actualmente en la sociedad en la que vivimos pues muchos temas se tratan así, de que mucha gente no entiende el no y el basta. Por ejemplo, metiéndonos un poco en el feminismo y tal, hay muchos casos de agresiones sexuales, de que la mujer ha dicho que no y el hombre no lo ha entendido, o viceversa también pasa, que el hombre dice que no, la mujer como que le obliga, le chantajea y luego le hace una denuncia de agresión sexual. Y pues es eso, al final deberíamos de concienciarnos más de que lo basta es basta y de que el no es no, y de separar nosotros mismos lo que hemos comenzado. Bueno, pues aquí concluimos el podcast, ¿no? Hasta Sí. aquí concluimos el podcast. Esperamos. Esperemos que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado escuchándolo o viéndolo. Este podcast lo intentaremos subir en Spotify. En el nuevo programa que hemos creado se llama Wikis y sale el logo de nuestra empresa.
va a subir a YouTube? También a YouTube, como siempre, en formato horizontal, y los publicaremos más o menos mensualmente. Y bueno, también Valeris ha incorporado a nuestra empresa. Él se encarga de gestionar nuestras redes sociales Y otras cosas. Exacto.